Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver el poema en la clase de castellano, así que vamos a prestar mucha atención porque el poema es muy divertido. ¿Listo? Como ya sabes, los textos literarios tienen muchas formas de organizarse de acuerdo con aspectos como el tema que tratan, la forma que tienen, el propósito que quieran alcanzar o la época en que se volvieron populares. Entre todos ellos hay un tipo de escrito muy particular que seguramente ya conoces y que, aunque pueda abordar muchos temas, sus características más importantes es la belleza del lenguaje que lo compone. Se trata del poema. Los poemas son textos que se organizan en versos y suelen tener rima. ¿Sí los han escuchado? Muchas veces hay canciones que son un poema y no lo sabemos, no lo conocemos. Entonces, aquí vamos a conocer cuáles son los poemas. ¿Listo? Los grupos de versos dentro de un poema se denominan estrofas. Muy pendientes de eso, de las partes del poema, ¿cierto? Entonces, se organizan en versos, suelen tener rimas, ¿cierto? Dentro de un poema se denominan estrofas. Los grupos de versos dentro de un poema se denominan estrofas. No son párrafos. Muchas veces leemos un poema y decimos ese párrafo. No, son estrofas, ¿listo? Porque no estamos leyendo. Es un texto literario, sí, pero no es un cuento, ¿cierto? Es un poema. Entonces el poema está compuesto de estrofas, ¿cierto? Entonces muy pendiente de eso. Y esas estrofas tienen unos versos, ¿cierto? Que son los que tienen rimas. Y esas rimas ya las vamos a conocer, ¿listo? También suele usar palabras hermosas para transmitir sentimientos y sensaciones particulares del poeta. Los elementos del poema. ¿Qué encontramos en un poema? En el poema encontramos el tema. Este se refiere al objeto, persona o sentimiento alrededor del cual gira el poema. Los más comunes son el amor, la soledad, la muerte y la alegría. También tienen el tono, que expresa la actitud del poeta en relación con el tema que trata. En la poesía contemporánea, el tono suele ser gracioso, crítico o irónico. Les voy a leer dos poemas, dos estrofas de unos poemas de unos poetas súper reconocidos a nivel mundial. Entre ellos está Antonio Machado, que dice: caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ahora de Gioconda Belli, que es una mujer muy importante y muy reconocida. Espero que si de pronto puedan buscar un poemas más de esos autores, sería excelente que los puedan leer. De Gioconda Belli. Es larga la tarde como el camino curvo hasta tu casa, por donde regreso arrastrando los pies. Eso es un poema. Eso es la forma de cómo expresan los poetas sus sentimientos, ¿cierto? Sin embargo, no todos los poemas son iguales. A lo largo de la historia, los poetas han expresado sus ideas y sentimientos en diferentes estructuras que hoy podemos identificar fácilmente. Entre ellas está el soneto. ¿Qué es el soneto? Es una composición poética que se ordena en 4 estrofas. 2 de las estrofas están compuestas por 4 versos y van primero. Las otras 2 se componen de 3 versos y van al final. Los versos de los sonetos son de arte mayor, es decir, que cada uno tiene más de 8 sílabas. Así que muy atentos a esto, por favor. Por ejemplo, en los sonetos clásicos cada verso tiene 11 sílabas, es decir, son versos en decasílabos. Acá les voy a leer un soneto, a declamar. Cuando vayamos a leer un poema, no se dice leer, sino que se dice declamar para que suene mucho más bonito. ¿Listo? Entonces, muy atentos a esto. Declamar un poema. ¿Sí ve cómo suena de lindo? Entonces, cuando le vayamos a declamar un poema a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros abuelos, hay poemas para toda clase. Entonces, cuando queramos entregar un detalle o algo, qué bonito sería dar un poema, ¿cierto? Declamarle un poema a la persona
a la cual le queremos dar ese detalle, ¿cierto? Entonces acá hay un soneto que se dice soneto de repente. Un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que soneto, burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando, con taxi, con 14 y está hecho. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos en este soneto? Como primer punto, el tema del poema es la escritura de un soneto. Todos los versos tienen 11 sílabas. Las terminaciones se identifican con una letra y la rima es consonante. Las dos primeras estrofas tienen 4 versos y las dos últimas solo tienen 3. Este soneto que acabé de leer es de Lope de Vega, igualmente es un autor, un escritor muy importante y muy reconocido que escribe poesía supremamente bonita. También aquí vamos a encontrar el haiku. ¿Qué es eso? Esto es un tipo de poema que se originó en Japón, pero que han imitado poetas de todo el mundo. Se caracteriza por ser muy breve, ya que está compuesto por 3 versos sin rima entre ellos. La rima que es como la musicalidad, ¿cierto? Que tienen estos versos. Entonces, muy importante eso, ¿cierto? Entonces, imagínense, estos no tienen rima. Se caracteriza por ser muy breve, ya que está compuesto por 3 versos sin rima entre ellos, ¿sí ven? Cada verso tiene 5 o 7 moras, que es la medida de la longitud del sonido, pero que en español es equivalente a la sílaba. Entonces, voy a declamarles a continuación un haiku. Abriendo los picos, los pajaritos esperan a su madre, la lluvia de otoño. Listo, chicos, este fue el tema del día de hoy. Van a desarrollar la página, por favor, 141. Si tienen dudas, ustedes saben, por favor, no duden en preguntarme. ¿Listo? Aquí estoy atenta para cualquier inquietud.